Hola mi querida comunidad, hoy quiero hablar sobre un tema que a todos nosotros, sobre todo últimamente y sobre todo en América Latina, provoca muchos choques adentro de la sociedad, el tema de la legalización del aborto. No todos saben, pero en noviembre de 2021, es decir, para mí es actualmente, pero yo no sé en qué momento ves este video tú, se han cumplido 101 años desde que por primera vez se legalizó el aborto en el mundo. Y pasó esto en la URSS, en la Unión Soviética, en mi amada Rusia. Yo personalmente soy pro vida, pero he tratado de preparar un video neutro que sea para todos. No quiero que solamente personas que entienden mi punto de vista lo vean. Esto no tendría tanto sentido, ¿sí? Yo quiero llegar a diferentes personas. Por eso, si eres pro aborto, no te preocupes. Igual puedes encontrar muchas cosas nuevas. Yo he buscado un artículo que cuenta cómo fue el proceso de legalización del aborto y todo el desarrollo del tema adentro de la Unión Soviética, desde que se legalizó, que esto pasó 16 de noviembre de 1920, justo recién que cayó el imperio y empezó la Unión Soviética. Y bueno, en verdad, hasta el día de hoy, vamos a ver un poco de la estadística, hechos históricos, qué fue lo que pasaba, que creo que es interesantísimo porque fue el primer país que se atrevió, bueno, sí, se atrevió tal cual, a hacer una cosa como esta, como legalizar el aborto. Bueno, el tema del aborto es muy contradictorio en el mundo. Por un lado, hay muchas posiciones que dicen que el aborto no es un asesinato. Yo acá no hablo desde el punto de vista de la religión, sí, hablemos únicamente de la ciencia, constitución, todo lo que dice la ley. Entonces, bueno, la ley defiende la vida por nacer, que esto significa que es vida, no es solamente como un embrión que no significa nada. Al mismo tiempo, en muchos países está legalizado como si no fuera un asesinato, como si fuera algo normal. Pero por otro lado, por ejemplo, matar a una mujer embarazada se considera como doble asesinato. Y eso también es un punto muy contradictorio a la primera posición. Y esto adentro de los mismos países que apoyan el aborto libre para todas las mujeres. Vamos a ver qué pasaba en Rusia. Yo voy a estar leyendo el artículo, son muchos elementos, hechos, fechas, y preferí no estar memorizándolo, sino simplemente leer el artículo y vamos a comentarlo. Y tú también coméntalo en los comentarios, que para mí es muy importante escuchar qué es lo que piensas tú y comenta en qué país estás. Entonces, la Unión Soviética fue el primer país en el mundo en legalizar el aborto en noviembre de 1920 y sigue siendo legal el aborto en Rusia hasta el día de hoy. Libre, gratuito relativamente, porque no es gratuito si no se paga de los impuestos, hasta el día de hoy. El aborto en Rusia está permitido por ley y forma parte del seguro médico para todas las mujeres. El término del embarazo puede realizarse por libre voluntad de la mujer hasta 12 semanas, por temas sociales hasta 22 semanas y por razones médicas en cualquier momento. En 2020, en Rusia se hizo alrededor de 450.000 abortos, la mitad de millón de abortos. El número de abortos había disminuido en forma constante, que eso es también algo muy importante. La cuestión ética de permiso del aborto sigue siendo un debate en la sociedad rusa. Eso es totalmente así. Este artículo lo traduje yo personalmente, estaba en ruso, por eso este español puede ser no tan perfecto, pero se va a entender siempre. Entonces, vamos a ver la historia. El aborto en la Rusia imperial era un delito. Los culpables eran tanto la embarazada y el que realizaba el aborto. Y de hecho, el que realizaba el aborto, si era médico, esto significaba como algo que agravaba el delito y el castigo era más fuerte.
El aborto fue castigado con trabajos duros de 4 a 10 años para la persona que hacía aborto y la cárcel de 4 a 6 años para la mujer. Y bueno, al final del siglo XIX, que ya era muy de moda el socialismo, nihilismo, esta como libertad, libertinaje, más que libertad, y al principio del siglo XX, la comunidad médica y los abogados del Imperio Ruso empezaron a pronunciarse a favor de la legalización del aborto, la mejora de su seguridad y la difusión de anticonceptivos. Este último punto es importantísimo porque si no estoy de acuerdo con lo primero, con lo último definitivamente sí. Y lo que va a hacer la URSS, adelantando un poco el artículo, es sacar todos los medios anticonceptivos y al mismo tiempo permitiendo el aborto. O sea, no. Vamos a ver por qué lo hacían, que tiene obviamente sus razones. En 1920, la URSS se convirtió en el primer país del mundo en legitimar el aborto. En primer lugar, solo en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer, o en caso de embarazo como consecuencia de una violación, que eso hoy también escuchamos mucho como las tres causales. Una de las tres causales. Cada caso se examinaba por una comisión especial que debía aprobar primero el aborto. Entonces era bajo estas dos causales. Y también se ha producido un cambio en la ética médica en el que se ha rechazado la percepción religiosa del embarazo y el alma del feto. Ya no se podía hablar de esto, obviamente sabemos cómo era la Unión Soviética. En 6 años más se sacaron estas restricciones. El aborto se hizo libre para todas las mujeres en 1926. Pero al mismo tiempo se prohibió totalmente el aborto en el primer embarazo y también para las mujeres que habían abortado hace menos de 6 meses. La que se la pasaban, querían pasársela abortando, no, así no se podía tampoco. En 4 años más, es decir, en 1930, a los que les gustan los números y la precisión, los abortos en la Unión Soviética se volvieron pagables. O sea, ya no se podía, el Estado no iba a financiar eso. Obviamente también la Unión Soviética estaba muy en pro de que naciera mucha gente lo más posible. Por eso también cortaron un poco con esto. ¿No? Ya, el Estado ya no pagaba por el aborto, no lo consideraba como algo que ellos debían, de lo que ellos debían preocuparse. Que si tú quieres hacer aborto, bueno, hazlo, pero no te lo vamos a financiar. Después, en 1936, en 6 años más, debido a la compleja situación demográfica, el artículo se tradujo la interrupción del embarazo, lo cual no es correcto. No existe la interrupción del embarazo. Yo puedo poner video en pausa, interrumpir mi charla y después volver a poner play, pero con embarazo es imposible. No hablemos de la interrupción, eso lo voy a corregir. El término del embarazo se prohibió de nuevo. Entonces sacaron aborto libre, prohibieron aborto libre bajo todas las causales. En vez de esto, hicieron proyectos de ayuda a las madres de diferentes formas. Obligaron a los padres a ser más comprometidos con los pagos, si la familia era separada. Abrían jardines infantiles, ayudaban económicamente a las madres. Entonces hicieron esto, potenciaron más la ayuda a las mujeres que tenían un bebé por nacer, en vez de permitir aborto, porque tenían que subir la cantidad de la población en Rusia. Ven que trato de hablar neutramente, trato de también entender sus razones, sí, estamos en neutro, no te vayas si eres pro aborto. Ahora solo se practicaba el aborto por razones médicas, es decir, por ejemplo, el peligro de la vida de la madre. El gobierno tenía que justificar ideológicamente ese cambio drástico, porque obviamente si permitieron aborto, que era una de las cosas que ellos hicieron para la gente, porque como llegó esta nueva forma de gobernar, ellos tenían que hacer muchos cambios para que sea justificado, porque no sé si tú has visto mi video sobre la revolución,
Primero, nosotros tuvimos tres revoluciones, no solo una. La segunda revolución, la famosa, cuando sacaron al emperador, pero después hubo otra, porque los partidos socialistas eran varios. Entonces llegó uno al poder y no hizo nada importante. Y la gente se molestaba, decían, ¿para qué hicimos todo esto, todos estos sacrificios, todo lo que pasó con la familia? La gente estaba tan en shock y ni siquiera veían una recompensa así clara. Pasaba tiempo y no pasaba nada. Entonces ahí Lenin aprovechó y dijo, no, vamos a llegar al poder y vamos a hacer cambios de verdad. Entonces tenían que hacer cambios de verdad. Uno de esos cambios era permitir aborto, que a esas mujeres como libres, derecho de la mujer, todo les encantó, evidentemente. Y de repente pasan 16 años, 1936, de nuevo prohíben aborto. Ellos necesitaban explicarlo a la gente. Entonces, literalmente palabras de Aaron Solz, que era un gran funcionario del Partido Socialista. Leo sus palabras. Si bien todos los países burgueses del mundo no saben qué hacer con su gente, dónde encontrar tantos puestos de trabajo, cómo alimentar a todos, nosotros en la Unión Soviética carecemos de gente. Necesitamos a nuevos constructores de esta vida, necesitamos gente. El aborto es una herencia malvada donde una persona vive según sus intereses personales y no según la vida del colectivo. No podemos tener una brecha entre lo personal y lo comunitario. La mujer soviética es igual en sus derechos con el hombre, pero nuestra mujer soviética no está exenta de la gran y honrada responsabilidad que la naturaleza le ha otorgado. Es madre y debe parir. Literalmente. Entonces, primero que nada decir, miren cómo es la vida. Se puede justificar todo lo que tú quieras. Si quieres, yo te justifico por qué el aborto debe haber. Si quieres, mañana yo te justifico por qué no tenemos que tener aborto. Y todo es ideológicamente, bajo esta ideología que tú escogiste. Yo te explico uno y lo otro. Mucho cuidado con escuchar las ideas. Siempre hay que pensar con propia cabeza y también un poco escuchar la conciencia, que si no la escuchamos nunca se nos duerme con tiempo. Pero sí hay que escuchar, no, esto es muy raro. Entonces, primero él pudo justificar por qué hizo esto, pero también acá, cuando me hablan del socialismo que es tan libre, es una dictadura. Miren lo que dice. Él no dice que debe parir porque el aborto causa un daño a la salud, porque puede nunca más tener hijos, porque también hay un daño psicológico muy fuerte y es verdad que hasta el día de hoy un cuarto de las mujeres en Rusia, bajo encuestas, dicen que se arrepienten de haber hecho aborto, y de esos 75%, no sabemos cuántas también se arrepienten, pero no son capaces de confesarlo, de reconocerlo. Un gran porcentaje se arrepiente, hay un daño psicológico muy potente. Pero él no habla de esto, él te habla que no puedes tener tus propios intereses, eres mujer soviética. Debes pensar en lo colectivo, en tu país y en la gran misión. Díganme, ¿de verdad van a pensar primero en la vida de su comunidad antes de ustedes personalmente? El que diga que sí, bueno, fantástico, como autonegación maravilloso, ojalá sea por Dios, según yo, pero la gente no es así. Hay que ser realista. ¿Qué mujer soviética siendo atea, por ejemplo, sí, que eran muchas así, va a pensar primero en que es que Lenin necesita gente, así que voy a tener ese bebé, voy a pasarla así difícil, aunque no quiera este bebé, pero yo lo voy a tener porque Lenin, Stalin, me lo dicen, en esta época ya era Stalin. No, o sea, muy chanta, muy hipócrita, seamos honestos. De verdad, hoy día si a una mujer latinoamericana acá tú le dices esto, le dices es que debes parir porque señor Piñera, no voy a decir el próximo posible candidato, pero hoy día Piñera necesita que Chile tenga más gente,
Por favor, no, eso no funciona, es muy hipócrita. Luego el artículo, y ahora se podía tener, ya, perdonen el tema, pero está relacionado con lo que digo. Y también ahora, ideológicamente, se podía tener sexo solo para procrear. Los anticonceptivos desaparecieron de las tiendas y empezaron a perseguir a los homosexuales. También, queridos homosexuales, que no tengo nada contra ustedes, aunque creo que podrían tener una vida mejor, sinceramente, pero no tengo nada personal contra ustedes. Cuando apoyan el socialismo, los socialistas siempre los perseguían, en la URSS, en Cuba. Lean la historia, por favor, porque muchos creen que es totalmente al revés, que la izquierda es libertad y la derecha es persecución, y no es así. Miren mi país, no es así. Empezaron a perseguir a los homosexuales, año 1936. Y también, claro, sacaron los anticonceptivos. Había como el tema de, había tabú sobre el tema de sexo. Y decían, vergonzoso, camaradas, vergonzoso hablar de estos temas. Entonces en los colegios no hablaban de esto, en la sociedad no se podía hablar de esto, no había ninguna educación sexual de ninguna forma, no había anticonceptivos. Entonces prohibieron aborto y no dejaron medios tampoco para que las mujeres que no querían embarazarse no lo hicieran. Dictadura comunista, que decían por ti, ¿qué tienes que hacer? En un primer momento, el índice de nacimiento ha crecido. Sin embargo, casi inmediatamente el aborto clandestino se convirtió en una parte importante de la economía no formal, economía escondida, ¿sí? De la sombra, como se dice. Entonces, obvio que esto pasó, evidentemente. El Estado socialista siempre te controla. En este caso, hasta que se mete en tu cama y ve qué tienes que hacer y cómo tienes que vivir en tu familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, que son como 10 años más adelante, un poco menos, ¿sí? Nosotros entramos en la Segunda Guerra Mundial en el año 41. El problema del aborto se volvió menos urgente, obvio, porque casi todos los hombres normales se fueron, normales me refiero, no menos válidos, no viejitos, hombres en sus mejores años, se fueron a la guerra. En 1944, la Unión Soviética registró alrededor de 30 abortos por cada 100 embarazos. Esos son años cuando justo recién terminó la guerra. Después de la guerra, el número siguió creciendo. Sin embargo, en la práctica, muchos casos penales de aborto no han llegado a los tribunales, porque estaba prohibido aborto, ¿se acuerdan? Desde 1936. Acá es importante entender que eran años posguerra, entonces por eso hubo tantos casos. La economía estaba destrozada y la gente mentalmente, a pesar de que ganamos la Segunda Guerra Mundial, estaban destrozados. Entonces era muy difícil. En 1955 se canceló la prohibición del aborto. Entonces, desde 1955 el aborto es legal hasta los días de hoy. Antes era sí o no, sí o no. Y se autorizó el término de embarazo para cualquier mujer que así lo desea. Aún así, que estaba permitido el aborto y era un país oficialmente ateo, curiosamente el aborto en la sociedad soviética se consideraba vergonzoso y amoral. Miren, qué interesante. En un estado donde todos te dicen que Dios no existe ya por varias generaciones, alrededor de 3 generaciones, aún así el tema del aborto se considera una vergüenza, que es amoral. Entonces, venir al trabajo con una licencia de hospital sobre el término de embarazo podría haber influido gravemente en la actitud de los colegas de trabajo. Y al mismo tiempo, la educación sexual en las escuelas se limitaba a un par de páginas en el libro de biología y los métodos anticonceptivos eran escasos. Por lo tanto, el Estado seguía en control de los embarazos, porque no dejaban las herramientas para prevenir embarazos y al mismo tiempo, como después
se sabía que una mujer hizo aborto, las mujeres al final preferían aborto clandestino para no sacar el tema a la luz delante de la sociedad. Aún así, la estadística de abortos crecía horrorosamente. Hasta los años 90 se hacía entre 50 a 70 millones de abortos por año. Yo prefiero ni contar esta cantidad. En los años 80 permitieron aborto hasta 28 semanas, incluso por razones sociales, es decir, no solo por salud de la mujer. Una mujer venía y decía, no, es que me violaron, 28 semanas, 7 meses casi. Ustedes saben que a un bebé, este es mi comentario que quería decir, sí, que por ejemplo, ustedes saben que a un bebé a las 5 semanas ya le late el corazón, 5 semanas. O que por ejemplo, a las 14 semanas él ya puede chupar dedito. ¿Cómo vamos a decir que no es persona si chupa dedito? O puede cambiar expresiones de su carita. Y a esta persona se podía matar fácilmente. Entonces, no me digan que es un conjunto de células. 5 semanas y ya tiene corazón. Hay una imagen muy potente donde hay un embrión que dice, yo tengo corazón y tú, una imagen contra aborto. Entonces, también muy interesante que en este estado idílico soviético, el número de abortos solo crecía. Cuando cayó la URSS, el número de abortos empezó a bajar de año a año. Cuando cayó la URSS, en los tiempos de la URSS solo crecía. La gente no quería tener familias grandes. Aparecieron métodos anticonceptivos y entonces ya no era necesario llegar a los extremos de hacer abortos. En 1999, según diversos datos, ya se habían realizado en el país unos 2 millones de abortos. Un número igual de horroroso, pero entre 2 millones y 7 millones hay una gigante diferencia, abismal. También reconozcamos esto. En 2007, por primera vez desde los años 50, el número de los partos superó el número de abortos. 92 abortos por cada 100 partos en ese año, 2007. La diferencia entre esas cifras ha aumentado cada año. Y, por ejemplo, en 2012, ya para cada 7 partos eran 56 abortos. Según el Ministerio de Salud de Rusia, en el país se registraron en el año 2012, el mismo año, 935.000 abortos, menos de 1 millón, y en el año 2017, 627.000 abortos. El número va, pero cayendo así fuertemente. Por eso también al mismo tiempo, bueno, ya, no importa, quería hacer un comentario político, no, da lo mismo. El día de hoy, el aborto en Rusia entra en el sistema de salud, es decir, gratuito, es decir, se paga de nuestros impuestos. Porque, de nuevo, cuando dicen aborto libre y gratuito, ¿gratuito qué? Abren los ojos, gratuito significa nuestros impuestos. Desde 2011 los abortos por voluntad de la mujer es muy interesante, no se llevan a cabo antes de 2 días a partir del momento de la solicitud. Es decir, si una mujer quiere hacer aborto, ella va a la clínica y no es que dice, hay un cupo disponible para hoy, sí, hoy a las 5. No, ella deja solicitud y puede inscribirse mínimo para en 2 días más tarde. Le dan 2 días para pensar y tomar la última decisión. Y muchas mujeres no vuelven. Se van y la solicitud se queda ahí. Y el bebé también se queda ahí. Entonces, también hay que ser observador. ¿Por qué dan 2 días? Si se supone lo que dicen que el aborto es tan inofensivo, es un derecho, es algo normal, algo que se puede hacer, sí, pero es un procedimiento médico muy duro y también que deja consecuencias en la cabeza, en la salud, en la sociedad. Hay familias que quiebran por eso.
porque la mujer hace aborto y el esposo no quería aborto. Hay muchas familias que quiebran también por eso. Entonces, no sé, si tú vas a un kinesiólogo porque quieres hacer un tratamiento, a un dentista, no te obligan a pensar 2 días primero si quieres arreglar los dientes o que te ayuden con los huesos. No, pero acá te dan 2 días. Porque hay algo en este tema, porque no es un tema para jugar y un tema peligroso. Ok. Y claro, porque también saben que muchas mujeres se arrepienten. Además de la ley federal, la ley federal permite que el médico se niegue de abortar en Rusia si esto va contrario a sus convicciones personales, salvo por casos únicos que, por ejemplo, estamos en un pueblo y no hay otro médico, pero si no, un médico tiene derecho hoy de decir que no. Que en muchos países se plantea proyecto que cada médico debería ser obligado a hacer aborto, pero en Rusia no, en Rusia el médico puede no hacer aborto. Y en 2013 se prohibió por completo la publicidad de aborto en Rusia. Así mi país logró disminuir el horror de ese tema. Desde los 7 millones al año, bajar a 400.000 por año es un éxito. Y que obviamente vamos a bajar más. Esto lo anoté cuando estaba pensando, bueno, lo sigo leyendo como artículo. Sí, yo sé que vamos a bajar más. Primero porque se quedó detrás la dictadura comunista que nos controlaba, que no dejaba medios para protegerse. Porque también al mismo tiempo el nivel de la vida ha crecido, a pesar de que todos se quejan, como siempre, que vivimos mal, pero no vivimos mal. En Rusia también, salvo, obvio, por casos particulares, pero la gente no pasa hambre. No es que viven así malito, tú vas a Rusia y tú no entiendes de qué comuna es la persona, todos se ven igual. Y también, también la fe cristiana, que obviamente se ha fortalecido. Hay mucha gente creyente que con todo lo que le cueste no va a hacer aborto. Y también por los miles de testimonios de las mujeres que han hecho aborto y han arrepentido. Eso también siempre hace bajar el número de abortos. Hay muchísimas chicas que querían hacer aborto, pero no hicieron. Yo conozco estos casos, pero no hicieron aborto porque tenían al lado a una mujer, a una amiga, vecina, a una tía que decía, no lo hagas, yo lo hice. Y sigo arrepentida hasta el día de hoy y sueño con ese bebé y pienso cómo sería. Y siempre paso mi vida pensando qué edad tendría. Hoy, no sé, llega septiembre y pienso en este mes hubiese nacido, hoy hubiese cumplido 8 en este mes. Es una sombra, es un demonio del tema que te acompaña toda la vida. Hay miles de mujeres que ayudan y dicen, no hagas. Te vas a arrepentir. Hay mujeres que dicen, yo no pude tener hijos por el aborto. Una mujer cuando aborta debe considerar que no solo aborta a un bebé de ahora, que también potencialmente aborta a los próximos, porque muy a menudo después la mujer se embaraza, pero tiene abortos espontáneos. No puede llevar su embarazo, consecuencia del aborto anterior. Así que si eres pro aborto, piensa 3 veces antes de hacerlo. 3 porque número importante en el cristianismo. Esto, espero que les haya dejado entender cómo era la historia, el desarrollo, cómo es el Estado soviético, cómo fue el Estado soviético, cómo es el socialismo, porque realmente es una dictadura y en la historia de este tema particular también lo vimos y hay tantos y tantos temas que nos pueden demostrar cómo el socialismo nos controla, que no nos deja libertad de ninguna forma. Así que vamos a hacer más videos, ya tengo más ideas para hablar sobre el aborto. Escríbeme qué es lo que tú piensas, que te gustaría saber más de este tema. Спасибо y hasta pronto.